CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. El alcalde mayor de Bogotá, el doctor Carlos Fernando Galán, anunció esta tarde que habrá racionamiento de agua en Bogotá a partir del lunes de la próxima semana. Como consecuencia de la crisis de los embalses de agua que atienden el consumo bogotano. El racionamiento será por horarios y por zonas para enfrentar la sequía. El mismo alcalde y la gerente del acueducto anunciaron que solo hasta el lunes darán detalles sobre el racionamiento en la ciudad. Por eso, y mientras se conocen los datos precisos del racionamiento que habrá desde el lunes en Bogotá, hemos invitado al doctor Alfred Ballesteros. Él es director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, entidad a la que ha estado vinculado desde hace más de 10 años. A ver, doctor Ballesteros, ustedes tienen a su cargo los embalses de Neusa y Cisga, ¿no? Buenas noches, Yamil. Sí, señor. Nosotros somos los propietarios y los operadores del embalse de Neusa y del embalse de Cisga. Que están relativamente bien. Neusa está hoy con un porcentaje del 82.17%, Cisga está con un 50.75%, con una curva descendente que es normal en una época de verano, pero están bien y en condiciones para soportar algunas semanas adicionales que puedan presentarse de fenómeno de Niño. El asunto preocupante y muy grave está en Chingaza, en Chuza y en San Rafael, ¿no es cierto? Sí, Yamil, efectivamente Chuza está en un 15%, San Rafael en un 18%, Regadera en un 30%, son embalses que están en un nivel muy bajo. Cuando un embalse llega a un nivel del 30% o menos, ya nos preocupamos, ya decimos que estamos en una situación crítica y que se requiere tomar medidas como estas que el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha anunciado el día de hoy. Ahora, con las cifras que usted conoce, doctor Ballesteros, ¿usted teme que el racionamiento que comenzará a regir en Bogotá desde el lunes próximo durará cuánto tiempo? Bueno, los embalses requieren varias semanas de lluvias intensas para que recuperen las condiciones de normalidad. Dependeremos de eso, dependeremos de cuántas lluvias tengamos en el mes de abril, en el mes de mayo, cuáles serán los volúmenes de estas lluvias y qué tanto vamos a lograr que en los sitios donde se recargan los embalses se presente la lluviosidad necesaria para que ellos puedan recuperar sus niveles normales. Esto es algo que hoy no lo podemos pronosticar. Hemos tenido unas lluvias aisladas estos primeros días del mes de abril, pero aún no podemos establecer cuál va a ser la intensidad del fenómeno invernal de estos meses. Recordemos que todavía estamos con los efectos del fenómeno del Niño. Es algo que tendremos que ir evaluando en las siguientes semanas y que las autoridades distritales también seguramente van a evaluar y tomarán las decisiones que corresponden. Sí, es que ya con embalses como el de Chingaza, con un 17% apenas de capacidad, la situación es sumamente complicada. ¿De qué manera usted cree, doctor Ballesteros, que los bogotanos podemos ayudar en este momento de crisis? Bueno, los bogotanos estamos obligados a ayudar de muchas maneras, Yamil, en nuestro hogar, tomando las medidas y las recomendaciones que se han ido dando desde la empresa de acueducto y las diferentes entidades de ahorro de recurso hídrico, de ahorro de energía también, porque recordemos que la energía se produce de forma hidroeléctrica, pero en el hogar tenemos que aprender a ahorrar desde el cierre de la llave cuando no se necesita, desde un manejo racional del recurso hídrico, el lavado de la ropa cuando esté llena la lavadora, el reuso de agua cuando sea posible, reusar el agua dentro del hogar, aprovechar agua lluvia, donde podamos aprovechar agua lluvia, aquellos hogares que tienen esa posibilidad de almacenar el recurso en estas lluvias aisladas que estamos teniendo, hay que hacerlo. Todos tenemos que ahorrar porque cada gota cuenta. Ahora, estoy leyendo, doctor Ballesteros, que Bogotá es abastecida
en un 70% de su consumo por Chingaza, que es precisamente uno de los embalses de más bajo nivel, ¿no? Claro, es el trasvase de la cuenca que nosotros hacemos del Orinoco. Recordemos que para poder surtir a Bogotá y a la sabana de agua, no todo el agua desafortunadamente está en la cuenca hidrográfica del río Bogotá, sino que viene una parte del trasvase del Orinoco, cerca de un 70%. El 30% restante depende de este sistema regulado de la cuenca del río Bogotá. Esa es la gran preocupación que hoy tenemos y por eso ese gran llamado que se le hace por parte de todas las autoridades a los ciudadanos para que ahorremos recurso hídrico. Pero a ver, mire, doctor Ballesteros, el asunto es que la gente, los habitantes de Bogotá, dicen en la calle, pero si en Bogotá en los últimos días no ha hecho sino llover y llover y llover. Lo que pasa es que evidentemente llueve en Bogotá, pero no los embalses, ¿no? Sí, es que eso es lo complicado, que los embalses no se recargan en la ciudad. En los sitios donde se recargan los embalses generalmente es en los ecosistemas estratégicos, en las zonas altas, en las zonas de páramo, zonas de subpáramo, en Guacheneque, en Chingaza, en todo el corredor ecosistémico que conecta Guacheneque con Chingaza. Y si allí no llueve, pues no tenemos la posibilidad de que ellos se recarguen y que tengamos la capacidad de almacenamiento suficiente para superar esta crisis que ha anunciado el alcalde. El descenso del nivel de los embalses, doctor Ballesteros, según el informe oficial divulgado por el alcalde, a hoy ha sido de un bajonazo del 71% en total, en promedio. Sí, es preocupante, es un nivel preocupante. Esto puede poner en riesgo también la generación de energía. Recordemos que el Ministerio de Minas también lo ha dicho, que si los embalses en el país no se recuperan, también está en riesgo la generación energética y también nos podemos ver abocados a un racionamiento de energía. Por eso los ciudadanos tienen que tomar, esta vez sí, con mucha seriedad ese llamado al ahorro. Este llamado, Yamil, lo habíamos hecho las autoridades en enero, cuando empezó la intensidad del fenómeno del Niño. Y tristemente los bogotanos no ahorraron agua y lejos de ahorrar, incrementaron el consumo, decía la gerente de la empresa de acueducto, como si tuviéramos 500,000 habitantes más. Entonces, esta vez no puede pasar que ante unas medidas ya de racionamiento, los bogotanos no atendamos el llamado y sigamos utilizando el agua con normalidad o peor aún, desperdiciando. Sí, perdone, doctor Ballesteros, el tema de la energía, que también es riesgoso, lo quiero tratar con usted un poquito más adelante. Por ahora continuemos con el asunto del agua. Mire, la última gran crisis de agua que vivió Bogotá ocurrió hace 40 años, cuando Bogotá contactó a la NASA para bombardear las nubes y condensar el vapor de agua. Usted es muy joven, estoy seguro que no vivió eso, ni yo tampoco, pero ¿podría ocurrir algo similar? Bueno, esperemos que no sea necesario llegar a eso, pero en lo que sí tenemos que trabajar, Yamil, con las comunidades es en la recuperación de las microcuencas abastecedoras. ¿Qué es lo que ha pasado también, Yamil? Que nosotros dependemos en una gran parte del recurso hídrico que viene de los páramos y desafortunadamente hemos afectado estas áreas de importancia ambiental. Los campesinos han subido la frontera agrícola, hemos deforestado, hemos contaminado, hemos construido en zonas de reserva y hoy tenemos que revertir ese proceso negativo y es necesario trabajar de la mano con las comunidades. Desde la CAR vamos a iniciar un trabajo con las comunidades para recuperar las microcuencas abastecedoras, devolverle a los ecosistemas la capacidad que ellos tienen de generarnos el recurso hídrico. Esta es la mejor manera de adaptarnos a esta nueva realidad del cambio climático y que cada vez que haya un verano no estemos padeciendo esta situación que hoy estamos viviendo. Ahora, para conocimiento nuestro y de todos nuestros televidentes, doctor Ballesteros, ¿qué tiene que ver concretamente la CAR que usted dirige en este momento con el abastecimiento de agua? Las CAR somos la autoridad ambiental en el territorio, somos los responsables de la administración de los recursos naturales. Estamos obligados a otorgar las concesiones de agua para consumo humano a empresas como la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Somos quienes autorizamos el uso del recurso y la empresa de acueducto es quien lleva en el tubo el agua desde el sitio de captación hasta los hogares. Pero somos las autoridades ambientales quienes regulamos, hacemos control y vigilancia y estamos obligados también
a trabajar en la recuperación de los ecosistemas y en la protección de las zonas de conservación ambiental para garantizar que no falte el recurso hídrico. Por eso tenemos un deber enorme en esta situación y es ayudar a que se restablezcan las condiciones de los ecosistemas para que, insisto, esta situación no se vuelva a presentar cada vez que hay verano. Pero a ver, mire, doctor, de todas maneras le insisto en la pregunta anterior sobre lo siguiente. ¿De qué manera Chingaza puede provocar que esta crisis de agua en Bogotá pueda ser muy prolongada? Dependemos exclusivamente, Yamid, del régimen de lluvias. Nosotros tenemos aquí en el centro del país un régimen bimodal. Lo que ordinariamente sucedía es que abril y mayo, octubre y noviembre eran meses de lluvia y eran los meses en los cuales los embalses se recargaban. Los demás meses son meses secos de verano, donde se liberaba el agua almacenada en las épocas de invierno. La única forma de que hoy Chingaza no siga siendo ese factor de riesgo es que tengamos lluvias importantes hacia la Orinoquía y en el centro del país, donde se recargan estos embalses para que ellos recuperen las condiciones de normalidad y podamos superar esta situación de riesgo de desabastecimiento y de racionamiento. Pero entonces, doctor Ballesteros, de acuerdo con todas las cifras que usted tiene sobre la situación de los embalses, usted teme que este racionamiento de agua que comienza desde el lunes para Bogotá y que ya está inclusive en práctica en algunos sectores, se pueda prolongar más allá del mes de abril? Bueno, dependemos de dos situaciones. Normalmente los embalses se recargan en los meses que llueve en el centro del país, que son abril, mayo, octubre, noviembre. El IDAN ha dicho que en abril y mayo vamos a tener unas condiciones normales de lluvias comparadas con los periodos históricos de años anteriores. Si esto sucede y si los ciudadanos ahorran recurso hídrico en sus hogares y en sus actividades productivas, podríamos superar la crisis antes de que se termine el mes de abril. Pero si no llueve lo suficiente o los ciudadanos no contribuyen con el ahorro de recurso hídrico, esto se podría extender hasta el mes de mayo. ¿Con qué preocupación, Yamid? Que junio, julio y agosto y hasta septiembre son meses secos, es decir, meses de verano. De tal forma que si no logramos superar la crisis entre abril y mayo, la situación podría volverse muy, muy grave y podría extenderse incluso hasta el mes de octubre. Y ahí desde la CAR, Yamid, tendríamos también que imponer restricciones al uso del agua, incluso para actividades productivas. Tendríamos que decirle a los sectores industriales, a los sectores agrícolas y pecuarios, que tienen que reducir o incluso suspender los permisos y las concesiones que se les han otorgado, porque obviamente prima el consumo humano. Mejor dicho, situación sumamente crítica y grave, doctor Ballesteros. Confiemos en que los ciudadanos hagan conciencia, contribuyan al ahorro de recursos y que San Pedro nos ayude también, Yamil, con las lluvias y que tengamos lluvias copiosas en estos meses de abril y mayo. Ojalá así sea. Y ahora sí, después de conversar doctor Ballesteros, hablemos del riesgo de apagón. Estamos en comunicación con el doctor Alfred Ballesteros, quien es el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y Bogotá, sobre la grave situación que vamos a comenzar a vivir en materia de agua desde el próximo lunes en la ciudad de Bogotá por el racionamiento que ya decretó la Alcaldía Mayor. A ver, mire, doctor Ballesteros, el señor doctor Ortega, gerente de la empresa de energía de Bogotá, ha venido advirtiendo y hoy lo reiteró el riesgo de que Bogotá sufra un apagón. Como usted lo decía hace un momento, que el riesgo existe debido a la bajísima situación de los embalses que atienden a Bogotá. ¿Cuál es realmente el riesgo de un apagón, doctor Ballesteros? Bueno, Yamil, recordemos que la mayoría de energía de la cual dependemos los colombianos se genera de forma hidroeléctrica, es decir, a través de los embalses, a través de las corrientes hídricas, las generadoras producen la energía en nuestro país. En la medida en que los embalses hoy en el país tienen niveles muy bajos
la cuenca del río Bogotá está baja también, embalses como el Muña están bajos, se le dificulta a las empresas y se le puede llegar a imposibilitar la generación de energía. También es un llamado, Yamil, que tenemos que hacer y lo hacemos hoy desde la Autoridad Ambiental, desde la CAR, para que avancemos en Colombia a nuevos modelos energéticos. Esta es la famosa transición energética de la que habla el Plan Nacional de Desarrollo. No podemos seguir siendo dependientes de la energía hidroeléctrica. Tenemos que avanzar en energías alternativas, eólicas, solares, hidrógeno verde, pero no podemos seguir dependiendo únicamente de la generación de la hidrogeneración, porque vamos a seguir teniendo este riesgo de que cada vez que hay verano tengamos la posibilidad de sufrir un apagón o un racionamiento como hoy lo tenemos. Si abril y mayo no son meses de lluvias copiosas, podemos entrar en racionamiento de energía en Colombia. Colombia tiene hoy, doctor Ballesteros, como generadores de energía el sistema hidráulico, por supuesto, y el sistema térmico. ¿Cuánto dependemos o generamos hoy en energía térmica, usando carbón? ¿Y cuánto en energía hidráulica, utilizando el agua? No, generamos, Yamil, cerca del 90% con energía hidráulica, con hidrogeneración, y menos de un 20% con energía térmica, que también la energía térmica, por las consecuencias ambientales que tiene, está llamada también a ser revisada. Las energías alternativas, Yamil, en Colombia hoy no llegan todavía al 1% de la demanda energética nacional. De ahí la importancia, insisto, de que avancemos y que el país vaya poco a poco transformando sus sectores productivos hacia nuevos modelos de energía. ¿Cómo vamos nosotros, doctor Ballesteros, en materia de generación de energía por el sistema solar, por ejemplo? Hemos tenido avances y digamos que las nuevas normas que se han expedido en el país han facilitado y han abaratado los costos, han generado beneficios tributarios también para esta generación. Hoy tenemos en el centro del país ya varios parques solares que están en operación, otros que están en proceso de construcción, pero nos falta muchísimo, Yamil, lo que le cuento. Estamos llegando al 1% de la satisfacción por esta energía alternativa, que es un porcentaje demasiado bajo. En otros países, la energía alternativa, la energía solar, la energía eólica ocupa el primer lugar y satisfacen más del 60 y 70% de la demanda a través de estos modelos energéticos. Obviamente falta mucho para que lleguemos allá, pero sí tendremos que avanzar y este es el llamado urgente, especialmente a los sectores productivos, a que empiecen a hacer reconversión de todos sus aparatos para que podamos llegar a unos niveles importantes de no dependencia de la hidrogeneración. ¿Y cómo andamos, doctor Ballesteros, en materia de energía eólica después del fracaso que tuvimos por la resistencia derival local en La Guajira? Pues imagínese, Yamil, que este era uno de los proyectos más importantes que estaba liderando en su momento el gobierno nacional. Hoy tenemos varias empresas que están haciendo estudios, pero no conozco a hoy otro proyecto que esté ya licenciado y en proceso de construcción en materia de energía eólica, a pesar del potencial tan grande que tenemos nosotros en nuestro país. Tenemos que avanzar en eso, Yamil. Este tiene que ser el llamado a toda la sociedad. Y ahora, miren, lo que más, pues, el agua obviamente es fundamental y básica en la vida, pero también el riesgo de un apagón, ¿cree usted que es inminente? Bueno, yo no me atrevería a lanzar una alarma de esa naturaleza que incluso puede generar situaciones de pánico en sectores productivos. Lo que sí creo es que los ciudadanos estamos obligados a atender ese llamado al ahorro de energía también, así como al ahorro del agua, para evitar que entremos en un apagón. Esto ya lo vivimos en los años 90, creo que no fue una experiencia positiva que no quisiéramos tener que repetir. Por eso seamos responsables con el cuidado de la energía, con el ahorro de la energía en nuestros hogares y en nuestras actividades productivas y laborales. Ahora, doctor Ballesteros, yo sé que usted no tiene por qué responder la siguiente pregunta. Si no quiere hacerlo, no lo haga. Yo respeto su voluntad. ¿Por qué razón el Ministerio de Minas reiteró una y otra vez grabaciones que yo tengo y que se hicieron aquí al aire por boca del señor ministro de Minas,
que no habría ningún riesgo ni de racionamiento de agua, ni mucho menos apagón. Bueno, la semana pasada yo escuché que decían todo lo contrario, que estábamos ante el riesgo inminente, pero ¿sabe qué es lo que yo creo, Yamid? Nosotros hoy no tenemos la certeza para predecir y pronosticar el comportamiento climatológico en nuestro país. ¿Por qué? Porque precisamente lo que nos está generando el cambio climático, la variabilidad climática, como un efecto del calentamiento global, es que nos impide poder pronosticar con certeza qué va a pasar. Hace unos años, Yamid, sabíamos que teníamos sí o sí lluvias, marzo, abril, mayo, octubre, noviembre, diciembre. Hoy no lo podemos predecir. Hoy no pasa, hoy a veces no tenemos el mismo régimen de lluvias o si las tenemos no tienen la intensidad que históricamente tenían. Eso hace que los pronósticos y las predicciones del IDEAN se conviertan en meras probabilidades que a veces se materializan y a veces no. Sí, es decir, la desgracia por la fortuna, no sé, de ser país tropical, en donde se puede manejar todo, excepto el clima. Mire, doctor Ballesteros, en materia de agua, ¿hasta dónde el racionamiento de agua que ya comenzó a operar en Bogotá puede también afectar a las hidroeléctricas, la escasez de agua? Total, Yami, total, las puede afectar y las va a afectar. Si no tenemos unas lluvias adecuadas en las siguientes semanas, con seguridad las va a afectar porque hay muchos sistemas que no pueden generar si los niveles de los embalses están bajos. Aquí en el río Bogotá, en Muña, en Alicachina, en Soacha, Yamir, cuando el nivel del río Bogotá está bajo, las bombas que alimentan el sistema de generación de energía hacia el Muña no funcionan por cavitación, por un problema de cavitación que se presenta. Es decir, que si el nivel del río siguiera bajando, tampoco podría haber generación aquí en el Muña, y en otros embalses sucede lo mismo. Cuando los niveles bajan mucho, los sistemas no tienen la capacidad de generación y obviamente eso afecta todo el sistema energético nacional porque esa interconexión depende de que todos los sistemas estén produciendo la energía con normalidad. Doctor Ballesteros, usted ha manejado, utilizado buena parte de su vida en la salvación del río Bogotá. Desde hace mucho tiempo está usted dedicado a la recuperación del río. ¿En qué estado o qué riesgo puede tener Bogotá de que todas las obras que se han hecho para recuperar el río en este momento no tengan ya utilidad por la escasez que produce la sequía? Bueno, digamos que el caudal del río Bogotá ha mantenido una relativa normalidad a pesar del periodo de verano. Hoy los riesgos de inundación que tuvimos en décadas anteriores están completamente superados y los sistemas regulados que tenemos de embalse nos han permitido mantener unos caudales relativamente normales en el río. Comparado con los periodos históricos de años anteriores, el caudal del río hoy está en condiciones de relativa normalidad, Yamil. Y ahora mire, doctor Ballesteros, ¿hasta qué punto este racionamiento de agua puede afectar la agricultura, la sabana de Bogotá? La está afectando, Yamil, la está afectando desde el mes de enero. El verano y el fenómeno del Niño ha sido tan intenso que desde el mes de enero los sectores agrícolas y pecuarios se han visto muy afectados. Le quiero contar que quebradas, nacimientos, ríos se han secado completamente en este periodo de fenómeno del Niño entre los meses de enero y marzo. Eso ha llevado a que desde la CAR lancemos un proyecto para construir 5.000 reservorios, los cuales empezamos ya a construir en el territorio, para garantizar que los campesinos tengan la posibilidad de almacenar recurso hídrico en invierno y no sufran con ese desabastecimiento del recurso hídrico en los veranos, que hoy ya los está afectando. Hoy hay pérdida de cultivos, pérdida de cosechas, hay una caída en la producción láctea en el territorio CAR como consecuencia de la situación del fenómeno del Niño y del verano que estamos viviendo. Es decir, doctor Ballesteros, que desgraciadamente toda la sabana de Bogotá y todo el sector agrícola de Cundinamarca, Boyacá, van a resultar muy afectados por esta ola de sequía que se está presentando. Efectivamente, han sufrido ya las afectaciones, Yamir, y esto va a tener repercusiones en los precios de los alimentos en los próximos meses, porque vamos a tener problemas de abastecimiento de productos lácteos, de productos agrícolas. La productividad en la sabana
y en el departamento de Cundinamarca y Boyacá se ha bajado mucho, desafortunadamente, por los efectos del fenómeno del Niño. Mi pregunta final, doctor Ballesteros, ¿qué debemos hacer todos los habitantes de esta ciudad para que se pueda contribuir de alguna forma a que la situación no pueda volverse absolutamente crítica, como parecería que es lo probable si no asumimos una posición cívica de mutua ayuda entre todos nosotros? Bueno, tenemos la obligación de asumir conciencia de cuidado, de ahorro de recurso hídrico, de ahorro de energía, pero también debemos sumarnos a estas acciones que estamos liderando desde diferentes entidades de conservación del ambiente, de los ecosistemas y en particular del recurso hídrico. Todos tenemos esa posibilidad de contribuir de alguna manera porque definitivamente el cuidado del ambiente y hoy en día el cuidado del agua tienen que ser una responsabilidad de todos. Doctor Alfred Ballesteros, director de la Corporación Autónoma Regional de Bogotá y Cundinamarca, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por ser portavoz, desgraciadamente, de estas noticias de grave crisis en el abastecimiento de agua para nuestra ciudad y en general para nuestro país. Muy amable, doctor Ballesteros. Y a ustedes también, televidentes, gracias por la sintonía y los invito a que continúen aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil.